porque recuerden que se nos ha proclamado, ¿verdad?, año de reconocimiento. No sé, pero este tema, mis amados hermanos, yo ya lo compartí en alguna oportunidad. Amén. Aquí creo que no lo he compartido, pero en algún lugar ya lo compartí, si no recuerdo mal. Entonces sentí la necesidad, por lo que también nos tocaba ministrar el día de hoy, de predicarlo una vez más acá, mis amados hermanos. Y siempre, aunque sea el mismo tema, se van a dar cuenta que van a haber cosas pues diferentes. A veces se nos olvidó también algunas cosas, ¿verdad? Y vamos a hablar con la ayuda del Señor de los códigos del reconocimiento. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué le pusimos a este tema así, los códigos del reconocimiento? Porque lo vamos a decir de una vez, mis amados hermanos, porque la Biblia nos muestra de que el Señor tiene, o mejor dicho, nosotros como ovejas tenemos que, valga la redundancia, tener ciertas características, amén, de las ovejas que el Señor va a reconocer. Ustedes y yo sabemos de que ovejas, pues, hay muchas, ¿verdad? Pero la Biblia muestra, en alguna oportunidad yo prediqué este tema allá en Guatemala, y me recuerdo que en aquella oportunidad encontré 8 diferentes tipos de ovejas. O sea, imagínense, 8 diferentes tipos de ovejas. ¿Qué nos muestra eso? Que definitivamente no hay un solo tipo de ovejas, sino que hay diferentes. Y la Biblia muestra, mis amados hermanos, gracias, de que si hay 8 diferentes tipos de ovejas, es porque definitivamente no hay un solo tipo de oveja. Y ustedes y yo pues tampoco creamos, ¿verdad?, de que los 8 tipos de ovejas van a entrar en el reino, amén, sino definitivamente es solo un tipo de oveja. ¿Y qué es lo que ustedes y yo tenemos que tener? Lo vuelvo a repetir, pues por eso titulamos el tema los códigos del reconocimiento. Tenemos que tener ciertas características para que el Señor pues nos reconozca, y entonces ustedes y yo podamos tener la certeza de ¿qué? De que somos ovejas de Cristo. Amén. Porque si ustedes y yo, mis amados hermanos, no tenemos esas características, entonces ¿qué es lo que va a pasar? Pues simple, ¿verdad? No nos va a reconocer el Señor. Y de eso se trata el tema, mis amados hermanos. Bien hubiéramos podido colocarle las características de las ovejas que el Señor reconocerá, o igual forma los códigos, ¿verdad? Entonces espero estarme dando a entender de que el tema está íntimamente ligado a, como yo le coloqué códigos, características, repito, que a mí me son necesarias tener para que cuando el Señor regrese me reconozca. Recuérdense que, como lo dice en la manta, ¿verdad?, es un año de reconocimiento. Pero en ese año de reconocimiento, mis amados hermanos, no se trata nada más, porque yo creo que tal vez todos lo vimos así al principio, de que me reconozca. O sea, ¿cuántos de nosotros, por ejemplo, tal vez hemos hecho algo y no nos lo reconocen? No sé ustedes, pero les digo, yo sigo teniendo alma, mis amados hermanos, y siempre que hago algo, tal vez no es mi motivación, mi necesidad, decir, voy a hacer esto para que me lo reconozcan. No es esa la motivación, pero de vez en cuando es necesario que alguien reconozca la obra de las manos de uno, que alguien reconozca las virtudes, la gracia que uno tiene de parte del Señor. Y les digo, no vivimos por eso, pero definitivamente a veces es necesario. ¿Y qué pasa, mis amados hermanos, cuando ustedes y yo, pensémoslo así, entregamos hasta la vida por ayudarle a alguien, por amar a alguien, y lo que ese alguien hace es rechazarnos? Pues definitivamente les digo, recuérdense que uno de estos días hablamos del rechazo, duele. ¿Y por qué duele? Porque si algo uno necesita en esta vida es que a uno lo reconozca. Yo no sé cómo se ponen ustedes, por ejemplo, cuando van en la calle y ustedes saludan a alguien, ¿y qué tal? ¿Y cómo estás? Y ese alguien, y perdone, pero ¿usted quién es? Tal vez algún amigo del colegio de hace años y no lo reconoce. O sea,
Repito, no es que uno viva buscando el reconocimiento, pero es que es necesario. Amén. Es una de las 5 necesidades básicas que tiene el ser humano, de ser reconocido. Si no, imagínense, mis amados hermanos, ¿qué pasaría si el reconocimiento no fuera básico, necesario, importante en la vida del ser humano? ¿Qué pasaría o qué hubiera pasado si cuando nosotros nacimos, nuestros padres no nos reconocen? Por ejemplo, no sé si aquí sea igual, pero allá en Guatemala, ¿qué es reconocer a un hijo? Ponerle nombre, ponerle el apellido, ir a sentar, allá se llama así, no sé cómo se llamará acá, la partida de nacimiento, que es la hoja que uno firma cuando el niño ya nació. Uno le pone el nombre, se llama igual acá, ¿sí? La partida de nacimiento. Imagínense qué nombre o qué apellidos tuviéramos, mis amados hermanos, si nuestros padres no nos hubieran reconocido. Constancia de nacimiento se llama. Entonces, ¿qué nombre y qué apellido tuviéramos? Solo Dios sabe, mis amados. Pero por cuanto nuestros padres, imagínense eso, desde que nacimos, nos fue necesario que nos reconocieran. Entonces, el ser humano, conforme va creciendo, necesita el reconocimiento. Pero también, mis amados hermanos, necesitamos nosotros poder reconocer. Miren, voy a avanzar varias cosas. No es para que vean todo lo que tenemos que hablar, sino creo que es lo último. Quiero decírselos porque para mí es importante. Santo Dios, hasta acá está. Miren todo lo que tuvimos que avanzar. Quiero decirles esto de una vez porque es importantísimo en relación al reconocimiento. Aunque repito esto en su momento, yo ya lo expliqué. Amén. Pero la palabra reconocer dice que es una palabra que le llaman palíndromo. ¿Y por qué se le llama palíndromo? No solamente es la palabra esta, ¿verdad? Porque si lo leemos de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, dice lo mismo, se lee igual. Ahí en la imagen ustedes pueden ver, hay otras palabras, como la palabra radar, oso, ala y reconocer, que no importa de qué lado se lea, siempre va a decir lo mismo. Amén. Dice acá, un palíndromo también llamado palíndromo, dice, es una palabra o frase que se lee igual en un sentido que en el otro. O sea, ¿qué quiere decir esto, mis amados, mis amadas hermanas? De que si yo necesito, a mí no estoy diciendo yo quiero, porque al final todos queremos cierto reconocimiento, pero el reconocimiento no solamente se trata de querer que me reconozcan, sino también es una necesidad. Amén. Pero si yo necesito que me reconozcan, lo primero que tengo que hacer, ¿qué es? Muy bien, reconocer. Miren, la Biblia muestra, en la Biblia aparecen varias leyes. Amén. Una es la ley de la siembra y la cosecha. O sea, se entiende de que yo voy a cosechar lo que siembro, ¿verdad? ¿Y les parece a ustedes lógico que yo coseche lo que no sembré? Es ilógico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no lo sembré, o sea, ¿qué voy a cosechar? Nada. La Biblia muestra, mis amados hermanos, de un sembrador, porque simple y sencillamente no sembró, y cuando vino el tiempo de cosecha, esperaba cosecha, y ¿qué iba a cosechar si no sembró? Nada. Ok, ¿por qué les digo esto? Porque en esa ley de la siembra y la cosecha, la Biblia nos muestra de que ustedes y yo tenemos que sembrar lo que necesitamos. Amén. Por ejemplo, si lo que necesitamos es, la Biblia dice, por ejemplo, necesitamos un amigo. ¿Qué tengo que sembrar? Dice la Biblia que aquel que quiere amigos tiene que mostrarse amigo. O sea, si necesito un amigo, por lo que la Biblia dice, entonces, ¿cuál tiene que ser mi actitud? Una actitud amigable. Hay un apóstol, imagino que sí lo conocen, es el apóstol Germán. Dice que él en una oportunidad llegó con el apóstol Sergio y le dijo: apóstol, me voy. Él se iba a ir del ministerio de Benecer. ¿Por qué? Porque dice que nadie lo saludaba, nadie lo conocía, y él se sintió indignado porque no había reconocimiento para él. Entonces dice que hizo una cosa
y se fue a parar a la puerta de la iglesia, dice. Y que cuando la gente iba saliendo, dice que él decía: Dios le bendiga, mi nombre es Germán Ponce. Dios le bendiga, mi nombre es Germán Ponce. Y dice él, a la semana la gente lo miraba y le decía: hermano Germán. ¿Y por qué lo conocieron? Porque él se paró en la puerta de una forma amigable, empezó a saludar a todos y la gente lo empezó a reconocer. Entonces ahí está escrito de que si queremos un amigo, o sea, yo estoy poniendo ese ejemplo, tengo que sembrar. Ya les puse un ejemplo, pero ahora digan ustedes, si yo necesito algo, ya les puse un ejemplo, si quiero un amigo, pues tengo que mostrarme amigable, por lo que les estoy diciendo, ¿verdad? De que lo que yo necesito, lo tengo que sembrar. Amén. Si no, ¿cuándo lo voy a cosechar? Nunca, ¿verdad? Ahora pónganme ustedes un pequeño ejemplo. De algo que yo necesite, pues tenga que sembrarlo. Solo uno. Así es. Amén. La vida, mis amados hermanos, no recuerdo en qué pasaje, pero sí sé que está ligado a Abraham, de que dice: echa tu pan sobre las aguas y a su tiempo lo recogerás. Amén. O sea, más o menos lo que dice mi esposa, ¿verdad? De que en su momento ustedes y yo ayudamos a alguien y en su momento alguien nos ayudará. La Biblia dice que si ustedes y yo ayudamos al pobre, el Señor se acordará de nosotros en el día malo. La Biblia dice que si nosotros le prestamos al pobre, a Dios le prestamos. ¿Y de quién recibiremos la paga? Del Señor. Amén. Entonces ahí hay muchas cosas más. ¿Por qué estoy diciendo esto? De que yo tengo que sembrar lo que necesite. Porque si yo necesito reconocimiento, ¿qué tengo que sembrar? Reconocimiento. Y aquí es donde viene, mis amados hermanos, muchas veces el conflicto. ¿Por qué? Porque no es fácil reconocer a quien no se quiere reconocer, a quien no se puede reconocer. Yo meditaba hoy en algo, mis amados hermanos, del por qué es que como seres humanos, ¿por qué cuando alguien nos hace bien, ahí estamos? Pero ¿por qué cuando alguien nos hace mal, por qué nos apartamos? ¿Por qué llega al punto de que tal vez hasta, voy a ser tal vez un poco exagerado, hasta llegamos a odiar a aquella persona? Yo conozco gente, mis amados hermanos, los bendigo, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia de ellos, pero que han anhelado que otras personas se mueran, que en su tiempo les han hecho un bien y ahora anhelan que se mueran. O sea, ¿por qué? ¿Qué pueden ustedes responder a eso? ¿Por qué si alguien nos ha hecho un bien? ¿Por qué nos hacen un daño? La misma persona nos hace un daño y ¿por qué después el ser humano quiere que se muera? Por mal agradecido. Por mal agradecido, pero si entendemos lo que estamos hablando, porque uno deja de pierde, mejor dicho, el reconocimiento. Uno deja de reconocer que aquella persona en su momento me hizo un bien. Entonces ahí está el conflicto con el reconocimiento. Repito, de que ustedes y yo, al ser humano, le es necesario que lo reconozcan. O sea, no es algo de que si quieren, no. La Biblia muestra, también la misma ciencia muestra de que el ser humano necesita ser reconocido. Amén. ¿Y por qué se nos olvida reconocer? Porque ahí viene lo que la Biblia dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides. Amén. Los beneficios, dice la Biblia ahí, se olvidan, pero el mal que nos hacen cuesta olvidarlo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los pensamientos en el corazón nuestro del ser humano son de continuo hacia el mal. Entonces, cuando nos hacen un mal, nos recordamos del mal, mis amados hermanos, pensamos en el mal y nos apartamos. Y el beneficio y los beneficios que recibimos se quedan de alguna forma inoperantes o nulos, y esa es la bendición del Dios que tenemos, de que aunque ustedes y yo nos portamos mal y a veces con nuestras acciones los rechazamos,
Él nos sigue amando. Y si volvemos a Él arrepentidos, nos perdona. La Biblia dice, venid a mí los que estén trabajados y cansados. ¿Y qué dice? Y yo os haré descansar. Entonces démonos cuenta, mis amados hermanos, cómo el reconocimiento en nuestras vidas es tan importante. Amén. Pero como lo que acabo de decir, pero a veces es tan fácil perderlo. No debería de ser así. Ustedes y yo deberíamos de ser agradecidos siempre que, lógicamente, lo reconozcamos. Vean esto, pues vamos a leer algunas palabras acá. Entonces sí creo que quedó claro, ¿verdad? De que el reconocimiento va en dos vías. Si yo necesito que me reconozcan, tengo que empezar por reconocer. Amén. En alguna oportunidad a mí me pasó algo y les digo, mejor no hubiera dicho esto, porque después todos me decían lo mismo a mí. Como les he contado, yo viví un año, más o menos, sí, un año exacto, en un templo. El pastor de ahí necesitaba que alguien le ayudara y pues me buscaron a mí y yo me fui a vivir al templo un año. Resulta que el templo era grande, no era como este, era más grande que este, y yo tenía que encargarme de todo. Llamadas, sanitarios, limpieza, paquetes, de todo. Yo para eso me llevaron a mí. Y llegó un momento en el que me empecé a cargar. ¿Por qué? Porque ya cuando yo escuchaba que el carro del pastor se parqueaba, yo ya empezaba nervioso, me asustaba. ¿Por qué? Porque llegó un momento en que él entraba y desde que entraba, mira, no hiciste esto, no hiciste aquello, te faltó aquí. Y yo ya empezaba con aquello, Dios mío, ya va a venir a decirme lo que no hice. Y así me fui cargando y me fui cargando. El asunto es que un día ya cargado le dije, ¿verdad? ¿Sabe qué es lo que pasa? Le dije, ya cargado, de que usted ve solo lo que yo no hago, pero lo que yo hago no lo ve. Lo dije en Guatemala, y ¿para qué lo dije? Después todos los jóvenes, es que usted ve solo lo que yo no hago. Con lo mismo me estaban atacando los bandidos. Bueno, entonces, ¿por qué les digo esto? Porque en ese punto, mis amados hermanos, ustedes y yo tenemos que aprender a ver lo que se hace y también lo que no se hace. A ser agradecidos por lo que se hace y en su momento. Esta es una de las virtudes que tiene el Señor Jesús y como parte del reconocimiento, es que cuando ustedes y yo lo vemos a Él en el libro de Apocalipsis, llamándole la atención a las iglesias, primero resalta sus virtudes y luego le dice, pero tengo algo contra ti. Ya, entonces, ¿en dónde se echa de ver que ustedes y yo somos gente que da reconocimiento? En que logramos alabar las virtudes y no nos centramos solo en los problemas, no nos centramos solo en los defectos. Imaginémonos ustedes y yo, ¿quién no tiene defectos? Defectos todos tenemos, y por más, mis amados hermanos, disimulados u ocultos que los tengamos, siempre van a salir. Y la naturaleza del ser humano es que por naturaleza no le gusta que le hagan ver sus errores. Máxime, si quien me está haciendo ver a mí los errores también comete los mismos errores, ¿qué creen ustedes que hace el ser humano normal? Si alguien viene a mí y me hace ver los errores que yo tengo, pero él o ella está cometiendo los mismos o peores errores, ¿qué creen que va a hacer el ser humano? Se lo dice, por ejemplo, ¿y vos qué hablas si vos cometés los mismos errores? O sea, ¿qué está pasando ahí? De que el que está haciendo ver los errores no reconoce que él tiene los mismos errores, y que al que le están haciendo ver los errores no reconoce que el que le está haciendo ver sus errores tiene razón, y que si se lo está diciendo es porque no quiere que sea igual o peor que él. ¿Me di a entender? Parece trabalengua, pero más o menos esa es la idea, de que entonces lo que ustedes y yo necesitamos es reconocer ¿de qué? De que tenemos muchas virtudes, amén. Tenemos muchas cosas buenas, pero también tenemos algunas cositas, mis amados hermanos, que a nuestro mismo Dios no le agradan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser misericordiosos
con aquel que tiene tal vez no cositas, sino cosotas que a Dios no le agradan. Amén. Vean esto, vamos a leer acá. Reconocimiento son los significados básicos. Dice, acción y efecto, escuchen esto, de reconocer o reconocerse. O sea, no es lo mismo, ¿verdad?, que yo reconozca a alguien a que yo me reconozca. No es lo mismo que yo reconozca, menciónenme algún defecto de alguien, algún defecto de alguna persona. Mentiroso. No es lo mismo que yo reconozca, este bandido, esta bandida es mentirosa, es mentiroso, a que yo diga, yo soy mentiroso. Miren, yo he escuchado a cualquier cantidad de personas decir, si hay algo que yo aborrezco son las mentiras. Y los he escuchado mintiendo a la par mía. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Somos o no somos? ¿Reconocemos o no reconocemos? Gracias. Entonces se dan cuenta que es bien fácil reconocer. ¿Qué es fácil? Reconocer lo de los otros, ¿verdad? Pero que yo reconozca, yo soy mentiroso, ahí cuesta. Y peor, si yo digo, yo aborrezco las mentiras, y alguien que yo sé que es mentiroso también viene y me dice, pero vos sos mentiroso también, vos sos más mentiroso, ahí se armó, hermano. ¿Por qué? Porque al ser humano le cuesta reconocer sus errores. Y si yo no logro reconocer mis errores, ¿qué creen que va a hacer con los errores de los demás? Miren pues, no sé si me voy a entender, pero pónganme atención. Si yo no logro reconocer mis errores, ¿qué creen que voy a hacer con los errores de los demás? ¿Cómo? Te felicito, me entendiste re bien. Miren pues, si yo no reconozco mis errores, los errores del otro, los voy a resaltar, los voy a señalar, como decía Naomi, se los voy a echar en cara. Pero si yo reconozco mis errores, ¿qué creen que voy a hacer con los errores del otro? Ahí se cumple lo que la Biblia dice: ustedes que son espirituales, restauren. O sea, si yo soy una persona que he aprendido a reconocer mis errores, cuando vea los errores de los demás, no se los voy a echar en cara, no se los voy a achacar, no se los voy a decir, no, te dije, te lo dije, sino que es lo que la Biblia me manda, restaurar. Porque si está cometiendo algún error, es porque algo no está haciendo bien. Si está cometiendo algún error, es porque en algo hay que remendarlo. Amén. Bueno, lo bueno que me voy dando a entender, mis amados hermanos. Miren esto, ¿qué significa la palabra reconocimiento? Gratitud. Y si ustedes le pusieron atención, ¿cómo empezamos orando el día de hoy? Lo primero que vamos a hacer es dar gracias. ¿Y por qué tengo yo que dar gracias? Porque yo soy, ¿por qué tengo que dar gracias? Porque Dios ha sido bueno, mis amados hermanos. Amén. Dios no se ha olvidado de mí, a pesar de que muchas veces no es que yo me olvide de Él, pero como estoy tan ocupado durante el día, ay Dios mío, perdona, pero tú sabes que yo te amo, no tengo tiempo, Señor, pero tú sabes que yo te amo. Y a pesar de eso, Él no se olvida. Entonces tenemos que ser agradecidos. Eso es reconocer de que alguien, en este caso Dios, el cónyuge, un hermano, una amiga, qué sé yo, me ha hecho un favor, me ha ayudado, por eso puedo ser agradecido. Pero podemos ser agradecidos con alguien que no ha hecho nada por nosotros, ¿sí o no? ¿Puedo ser agradecido con alguien que no ha hecho nada por mí? No, ¿por qué? Porque no tengo nada que agradecerle. O sea, bendecirlo puedo, Dios lo bendiga, mucho gusto, pero no puedo agradecerle algo pues, que no ha hecho por mí. Amén. ¿Y qué no ha hecho el Señor por nosotros? Amén. Entonces, mis amados hermanos, eso es parte del reconocimiento. Y si yo tengo la capacidad de reconocer lo que Dios ha hecho por mí, creo que debería
de tener la capacidad también de reconocer de que hay muchas personas, mis amados hermanos, que en su tiempo nos han ayudado, nos han bendecido. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bendecirlos. La Biblia dice: bendiciendo es como te bendeciré. Los bendeciré a los que te bendigan. Y la otra parte es más delicada, ¿verdad? Y maldeciré a los que te maldigan. Entonces, mejor bendigamos. Si alguien nos hizo algún daño, bendigamos. Amén. Si alguien nos hizo algún bien, bendigamos. ¿Por qué? Porque bendiciendo, ustedes y yo seremos bendecidos. Y el que bendice demuestra que dos cosas: reconoce y es agradecido. Amén. Bueno, vamos a seguir. Dice que reconocimiento es examinar con cuidado algo o a alguien para enterarse, dice, de su identidad, naturaleza y circunstancias. Entonces, si dice acá que es examinar, si algo, mis amados hermanos, ustedes y yo tenemos que hacer, es examinar. Miren, pues, ante tal o cual situación, no nos pongamos a hacer las cosas a la ligera o alocadamente. Veamos, la Biblia muestra, mis amados hermanos, habla acerca de Judá y de Tamar. La Biblia muestra de que Tamar dice que se enteró, vean esto, de que su suegro iba a subir por donde ella estaba. Vean qué curioso esto. ¿Por qué les voy a contar esto que está escrito en la Biblia? En Génesis capítulo 38, para mencionar esta palabra, examinar con cuidado. Entonces dice que ella se enteró de que su suegro iba a llegar. Amén. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Dice que se cubrió y se puso junto al camino. Y su suegro pasó. Y cuando él la vio, como ella estaba cubierta, dice que pensó que era una prostituta. Ok, no me interesa eso, ¿verdad? Lo que me interesa es lo siguiente. ¿Sabía el suegro quién era la que estaba ahí? No sabía. ¿Sabía Tamar quién era el que iba a pasar por ahí? Y ahora sí sabía, ¿verdad? Porque dijo, bueno, mi suegro va a subir. Ahora yo me pregunto, ¿y cómo habrá sabido el camino por donde iba a pasar? Da la casualidad de que se fue a poner ahí junto al camino por donde su suegro iba a pasar. ¿Cómo habrá sabido? Ya lo sabía. ¿Y cómo lo habrá sabido? Esto, examinar. Entonces yo me imagino que ella se puso a examinarlo. Bueno, dicen que va a venir. Empezó a averiguar, a examinar cuándo, por dónde va a pasar. Ok, entonces muchas veces, mis amados hermanos, el enemigo, que Jehová lo reprenda, es así. Él sí nos examina y justo cuando probablemente, espiritualmente hablando, más débil nos encontramos, sabe por dónde vamos a transitar. Y por eso es que muchos cristianos logran caer. ¿Por qué? Porque no examinan su condición. Miren la diferencia entre Tamar y Judá. Una examinó hasta el camino, la hora, el día por donde su suegro iba a pasar. Y el otro ni sabía, simple y sencillamente iba caminando, volteó la mirada, la tuvo por prostituta y la llamó. Se desvió junto al camino y ya sabemos todo lo que pasó. Entonces muchas veces, mis amados hermanos, por falta de reconocimiento, lamentablemente el cristiano termina cayendo. ¿Por qué? Porque no examina su condición. Ustedes y yo tenemos, mis amados hermanos, la necesidad, la capacidad de examinar nuestra condición. Y yo les pido perdón, pero así es, mis amados. Un día le dije a mi esposa, mira, hoy tengo ganas como de pegarle a alguien. Pregunto, ¿y de dónde surgen esas ganas de pegarle a alguien? Imagínense salir a pegarle a alguien y me resulten pegando. Entonces, ¿por qué les digo eso? Porque ese tipo de cosas en nuestras vidas no es normal. Imagínense a alguien, nos cubrimos con la sangre de Cristo, que haya tenido problemas, qué sé yo, con el licor, por ejemplo,
ok, el Señor lo liberó, tranquilo, pasó el tiempo y todo, y de repente, no sé por qué, pero tengo ganas de una cerveza. ¿Qué deberíamos de hacer en ese momento? Esto, examinarnos. ¿Por qué? Si se supone, yo ese es el ejemplo que puse, ¿verdad? Que yo ya fui libre de eso. ¿Por qué tengo ganas? Examinarme, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque como lo vimos ahí, Tamar sí lo examinó y terminó pecando. El otro no sabía absolutamente nada más que, dice la Biblia, que aconteció que en el tiempo que Judá se separó de sus hermanos. Entonces Judá se separó de sus hermanos, ¿y qué fue lo que pasó cuando se separó? Fue a pecar. Pero la otra, repito, lo examinó detalladamente, que sabía todo de él. A tal punto que cuando ya hacen el trato, ¿verdad? Ella le dice, ¿y qué me darás por estar contigo? Él le ofrece un cabrito, pero como no llevaba, entonces le entrega el anillo, el cordón y una vara. Ya cuando la iban a matar a ella, ¿verdad? Espérense, le dice, porque le mandan a decir a Judá, tu suegra está embarazada, perdón, tu nuera está embarazada. Y él dice, apedréenla, miren qué suave, ¿verdad? Y ella manda a decir, ok, apedréenla. Pero antes de apedrearme, quiero que sepan que estoy embarazada del dueño de estas cosas. Y cuando miran el anillo, era de Judá. Entonces el mismo Judá dice, ciertamente más digna, más correcta, más sabia ha sido ella que yo. Y ahí sí, como ya le tocaba que lo apedrearan a él también, digo, no la maten. Entonces démonos cuenta que tanto lo estudió, de que no estudió solamente el camino, sino estudió aún las consecuencias de lo que ella había hecho. Y les digo, aquí entre nos, volvemos con esta canción de Chente. ¿Cuántos de nosotros escudriñamos las consecuencias de nuestras acciones? Les digo, muy pocas veces escudriñamos las consecuencias de nuestras acciones. ¿Por qué? No se nos olvide lo que estamos hablando. Por la falta de reconocimiento. Entonces, si yo reconociera, si yo supiera, si yo examinara el pronunciar una mala palabra, por ejemplo, en contra de uno de mis hijos, el daño que le va a hacer cuando ya sea mayor, seguramente mejor nos mordemos la lengua, nos tragamos las palabras y no pronunciaríamos palabra alguna en contra de nuestros hijos, en contra del cónyuge, en contra de qué sé yo, de cualquier persona. Pero, como repito, como no examinamos las consecuencias de nuestras acciones, lamentablemente, mis amados hermanos, muchos de nosotros, perdónenme que lo diga así, vivimos las consecuencias de nuestras malas decisiones del pasado y pretendemos querer cambiarlas, con todo respeto también, con una oración, cuando tal vez en el momento en el que cometí ciertos errores, alguien me dijo, no. Alguien me dijo, está bien, adelante, hágalo. Y yo no quise hacerlo. Y al final, si nos escudriñamos el estilo de vida que vivimos el día de hoy, lo vivimos porque es consecuencia de nuestras decisiones. Ustedes y yo, mis amados hermanos, estamos el día de hoy acá, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque lo decidimos y esta es la consecuencia. Amén. Vean esta cita, pues aquí esta es la cita, mis amados hermanos, de donde surge el título de nuestro tema el día de hoy, los códigos del reconocimiento. Dice, Ezequiel capítulo 34 y versículo 11, dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo, amén, yo mismo, que dice ahí, iré a buscar mis ovejas y muchas gracias. Y la reconoceré. De miren qué es lo que dice. Yo mismo iré a buscar mis ovejas. Mis ovejas, dice claramente ahí. Y las voy a reconocer. Yo no sé, usted bien, hoy por ejemplo me pasó algo. El Señor sabe por qué pasan las cosas. Fui por Adonai a la escuela. Y yo veía que venía la filita de niños ahí. Y yo, ¿y el mío? ¿Y el mío? Y no lo reconocí. En eso la maestra empezó a entregar a los niños y el mío, dije yo.
Que si ya cuando habían poquitos lo reconocí. ¿Por qué no lo reconocía? Porque cargaba su gorra puesta. Yo esperaba ver un peloncito por ahí. Y cuando estaba, ahí está, yo ya me quedé tranquilo. Porque según yo que la maestra no se había dado cuenta. ¿Okay? ¿Por qué lo reconocí? Porque es el mío. Él me ha mencionado a Mateo, Ian y ¿quién es? ¿Quién viene por Mateo? Saber, yo viendo el mío. ¿Quién viene por Ian? Saber. Y cuando digo quién viene por Adonai, ¿por qué? Porque es el mío, ¿ya? O sea, hay características que las ovejas que el Señor va a reconocer tienen que tener. Y de eso se trata el tema, mis amados hermanos, pero viendo cómo va el tiempo y viendo todo lo que ya les enseñé, no vamos a llegar, ¿verdad? Amén. Pero por lo menos de que nos quede esto en el corazón, de que la Biblia dice claramente, ahí vean, leámoslo una vez más. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré. Yo mismo iré. Amén. ¿De qué puede estar hablando esa cita ahí? Si está diciendo que Él mismo va a ir. Pensemos, está diciendo que Él mismo va a venir. Dice, así te puede estar hablando del arrebatamiento. Porque dice, yo mismo voy a ir. Amén. A buscar a mis ovejas y las reconoceré. Ahora la pregunta, y de eso se trata el tema, ¿verdad? ¿Y qué características tenemos que tener para que nos reconozcan? Porque acuérdense que la Biblia habla, mis amados hermanos, de unos personajes que le dijeron al Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor le responde, apártense de mí, no lo reconozco. ¿Y por qué no lo reconocí? Porque recuérdense que está la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ellos decían, Señor, Señor, Señor Padre, Señor Hijo, pero no conocían al Espíritu Santo. Había un hombre en la Biblia, mis amados hermanos, llamado Apolos. Apolos, dice la Biblia, mis amados hermanos, que era un predicador de aquellos a los que no se le duerme ni una oveja. Buenísimo, dice la Biblia, era elocuente, predicaba con denuedo. O sea, la gente estaba ahí pendiente de cómo predicaba Apolos. Pero había una pareja, miren qué tremendo, mis amados, se llamaban Aquila y Priscila. No eran hermanas, era un matrimonio. Sí, porque así, Aquila y Priscila, un par de lindas hermanitas, dicen algunos, no eran hermanas, era un matrimonio. Aquila era el varón y Priscila era la mujer. Ok, resulta que ellos dos lo escucharon predicar y lo llamaron y le empezaron a enseñar acerca de algo que él no conocía, el Espíritu Santo. Y ¿saben qué es lo tremendo? ¿Y quién le enseñó a Aquila y a Priscila del Espíritu Santo? Ni más ni menos un hombre que se llamaba Pablo. Dice la Biblia que Pablo, mis amados hermanos, llegó un tiempo en el que él dice, no, yo no quiero ser carga para ustedes, ni que ustedes me estén manteniendo. Yo mismo voy a trabajar con mis propias manos. Y dice que se puso a hacer tiendas. ¿Y quiénes creen ustedes que se dedicaban a hacer tiendas? Aquila y Priscila. Entonces, mientras que hacían tiendas, el apóstol Pablo los estaba discipulando. Imagínense, eran del discipulado del apóstol Pablo y escucharon a un predicador que predicaba con mucho poder, mucha autoridad, pero no conocía el Espíritu Santo. Entonces ellos le enseñaron. ¿Por qué les digo esto? Porque tienen que tener ciertas características, mis amados hermanos, los que van a ser reconocidos. Mucho poder, mucha autoridad, mucho lo que sea, pero si no reconoce el Espíritu Santo, le falta. Señor, Señor, les falta conocer el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo, mis amados hermanos, el que nos convence a ustedes y a mí de nuestra condición. Es el Espíritu Santo el que me hace a mí reconocer, estoy mal. Si alguien viene y me dice, mire hermano, hermana, disculpe, perdone, pero usted está mal, usted está peor. O sea, tal vez no lo reconozca. Pero cuando el Espíritu Santo me muestra mi condición, ¿qué le puedo decir yo a él? Nada más que, tienes razón, perdóname, Señor, por ignorante,
por incrédulo, por creído, por orgulloso, perdona. Amén. Entonces se dan cuenta cómo necesitamos ustedes, mis amados hermanos, que Él nos reconozca. Entonces dice acá, y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcida. Así reconoceré mis ovejas, escuchen esto, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas en el día del nublado y de la oscuridad. Amén. Entonces vean la importancia, mis amados hermanos, de el reconocimiento. Si ustedes y yo reconocemos al Señor, ¿qué creen que va a hacer Él cuando venga? Nos va a reconocer. Entonces veamos, eso que está ahí en la pantalla, no lo voy a mencionar solo para que lo vean. Ahí hay 6, aquí hay otras 5, ¿cuántas van? 11 van. Aquí hay otras 5, ya son ¿cuántas? 16. Entonces son 16 palabras, mis amados hermanos, que aparecen en la Biblia, que tienen que ver con el reconocimiento. Amén. Cada una de ellas, ahí está el numeral. Estas son palabras hebreas. Por ejemplo, la primera es Bakar, la segunda es Bakhará, la otra es Chakar, Yadá, Nakar, Ra. Cada una de ellas significa reconocimiento, solo que son diferentes tipos de reconocimiento. Amén. Ya eso solo para que lo veamos. No me voy a centrar en ello, mis amados hermanos, pero veamos entonces la importancia del reconocimiento. Bien, pues no hice la cuenta, creo que no hice la cuenta, pero se los voy a mencionar. Por ejemplo, la primera, ¿se dan cuenta que aparece ahí un 7 diagonal 7? ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que esa palabra Bakar aparece en la Biblia, la palabra reconocimiento, 7 veces, y aparece en 7 versículos de la Biblia. Amén. Lo curioso es que la palabra de la que ustedes y yo vamos a hablar, mis amados hermanos, es esa. Amén. Reconocimiento. Pero esta otra dice como reconoce. Amén. Entonces esa palabra reconoceré es la palabra Bakar. Pero se dan cuenta que abajo aparece solamente un 1. ¿Por qué? Porque esa palabra solamente aparece una vez en un versículo, y es esa que está ahí en rosado. O sea, reconoceré y reconoce no es la misma palabra, hay diferencia. Amén. Pero la que vamos a hablar es donde dice reconoceré, donde dice yo mismo reconoceré. Porque cuando dice como reconoce su rebaño el pastor, él no está hablando de él, está hablando de un pastor, pero la otra está hablando de él. Entonces esa para mí es muy importante. Y les digo, el día que el apóstol Juan me dijo que predicara en el estudio de pastores, yo les iba a predicar de esa palabra, esa que dice cómo reconoce. Y les digo, el tema ahí está, mis amados hermanos, y algún día, si el Señor lo permite, si les quedan ganas de invitarme a predicar, me di cuenta de que esa palabra está íntimamente ligada con el montón de problemas que las ovejas tienen, y en medio de todo el pastor las reconoce, no las abandona, las ayuda a salir. Pero bueno, ustedes vean qué tanto. Pues miremos la número 4, por ejemplo. La número 4 dice que aparece en 814 versículos, pero aparece 878 veces la palabra. Entonces imagínense qué tanto hay para hablar del reconocimiento. Lo que no hay es tiempo para hablar del reconocimiento. Pero vamos a avanzar. Vamos a ver. Sí, aquí me voy a quedar. Me falta 1, 2, 3. Ahí me voy a quedar. Para allá les voy a dejar nada más una vista. Empezar a reconocer las 7 veces que les demostré ahí que aparece la palabra reconocimiento. Estos son los códigos de reconocimiento, son las características que tiene que tener
que tienen que tener, que tenemos que tener las ovejas que Él mismo reconocerá. Amén. Entonces, ¿cuál sería el primer punto? Aunque no lo vamos a ver hoy. No buscan lo inmundo. Entonces, una característica de una oveja que el Señor reconoce es que no va a buscar lo inmundo. Y aquellas ovejas que sí buscan lo inmundo, simple y sencillamente, cuando Él venga, no las va a reconocer. Pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, pero también buscaban lo inmundo. Pero dejemos ahí, eso es para otro día. Entonces, ¿qué significa la palabra código? Dice sistema de signos, señales, formas, normas, estoy agregándole, ¿verdad? Y de reglas que permiten formular y comprender mensajes secretos. Entonces aquí volvemos a esto, por eso le coloqué la palabra código. Tienen que haber, mis amados hermanos, ciertas características en las personas que el Señor va a venir a traer. Y no van a ser señales que todos lo logren ver, amén, sino van a ser señales, códigos, signos, formas, reglas, que simple y sencillamente ustedes y yo las vamos a cumplir para agradarlo a Él. Y normalmente cuando buscamos agradarlo a Él, no vamos a poder agradar a todos los hombres. Pero si yo agrado a todos los hombres y resulta que lo desagrado a Él, hay algo que no está bien ahí entonces. Bueno, esta es la misma cita. ¿Pero por qué la volví a colocar? Porque ahora les voy a dar los significados de esa palabra reconoceré. Amén. Y con esto voy a terminar. Entonces, ¿qué significa, mis amados hermanos, esa palabra? Miren cuántos significados: arar, inspeccionar, admirar, cuidar, considerar. Y aquí ya saben, verá que siempre que alguna la resaltamos en otro color es porque llama la atención. Aunque ahorita con esa que leí de primero, arar, también debería de haberla resaltado. ¿Por qué? Porque cuando se está arando es porque se está preparando la tierra. ¿Para qué? Para sembrar. Entonces imagínense, parte del reconocimiento es una preparación. ¿Por qué? Porque viene una siembra. Amén. Y esa siembra viene a nuestras vidas, mis amados hermanos. Consagración. ¿Qué es la palabra consagración? ¿Qué es consagrarme? Entonces miren, una cosa es la santidad y otra cosa es la consagración. Ustedes y yo podemos decir, yo vivo consagrado. Puedo decir, yo vivo en santidad. Pero quien así lo dice, se echa de ver qué tanto se consagra. La palabra consagración, mis amados hermanos, significa apartado de, para. O sea, ¿en qué momento entiendo yo, como persona individual, de que me estoy consagrando? Cuando me aparto de. ¿De qué me tengo que apartar? Podemos mencionar grandes cosas de las cuales todos pudiéramos notar muy fácilmente. Me tengo que apartar del pecado. Y ustedes y yo lo sabemos y lo voy a decir así. Es lógico, ¿verdad? Que si yo quiero vivir una vida consagrada y como consecuencia en santidad, pues me tengo que apartar del pecado. Pero ahora pensemos, por favor. ¿Y cuántas cosas podrán haber, mis amados hermanos, que no son tan notables, de las que yo puedo saber o algunas no saber, pero que me tengo que apartar? Y más sin embargo no puedo apartarme, no quiero apartarme. Por ejemplo, ¿verdad? De que hay personas que yo sé. Miren, yo no sé ustedes, mis amados hermanos, pero yo les digo, y no es que yo me crea gran santo, no, si yo sigo cometiendo errores, pero yo no puedo estar, les digo, no soporto a una persona mal hablada a la par mía. Y no es porque yo sea orgulloso santo, no, yo sé que el Señor me envió a hablarle a esa gente, pero no lo soporto, no puedo convivir con alguien así. ¿Por qué? Por creído. No, no es por creído, es que por consagración, es que no hay gracia
No hay gracia en los labios de esa persona. ¿Y qué es lo que la Biblia dice? Y cada palabra que sale son como golpes de espada. ¿Y qué es lo que va a pasar? Esas malas palabras van a ir minando mi corazón, van a ir minando mi corazón. Y cuando en un momento en el que yo esté enojado, tanto que han minado mi corazón, estar escuchando las palabras, las voy a resultar diciendo. ¿Por qué? Porque no estoy consagrado. Y la falta de consagración me quita la santidad, hace que pierda la santidad. Entonces hay cosas, mis amados hermanos, que uno puede pensar, pero es que es mi amigo, es mi amiga. Si está bien, si usted lo considera su amigo o su amiga, pues tráigalo a la iglesia para que él cambie. Porque la Biblia dice, no te hagas tú a ellos, sino que ellos se hagan a ti. Bueno, y si yo ya probé, ya hablé, ya evangelicé, ya invité, y pues no quiere. El mismo Señor Jesús, mis amados hermanos, Él tiene una fecha en la que Él va a venir. Y con todo respeto, pero espero yo que así sea, ¿verdad? Que cuando Él venga estemos preparados. Pero si tú y yo no estamos preparados, solo porque tú y yo no estemos preparados, Él no va a venir. Él va a venir. La fecha que Él ya tiene que estipular va a venir. Entonces, Él mismo, siendo un Dios amoroso, se aparta, se separa, se consagra. Amén. Y la santidad, esta es la diferencia, tiene que ver con muerte. El pecado y la santidad significan lo mismo, muerte. Con la diferencia que el pecado es la muerte del alma y la santidad es la muerte del pecado. Entonces yo decido de qué lado muero. Pero para llegar a la santidad, yo tengo que consagrarme. Pero para consagrarme, acuérdense que es la palabra reconocer, tengo que reconocer que yo necesito consagrarme. Amén. Y para consagrarme, repito, hay cosas de las que me tengo que separar, me tengo que apartar. Ok, pero dice apartarse de, pero luego dice para. O sea que la consagración no solamente ya me aparté, sino si me aparto es porque me voy a apartar para hacer otra cosa. Por ejemplo, podemos resumirlo, la consagración es apartarse de el mundo para Cristo, apartarse de el pecado para vivir en santidad. Eso es la consagración. Pero volvemos a esto, yo tengo que reconocer. ¿Qué tengo que reconocer? Hay un tema por ahí que yo creo que lo tengo pendiente, como muchos más, en donde todos los siervos de Saúl se dieron cuenta, pobrecito Saúl, que estaba endemoniado, que estaba mal, que habían cosas que no hacía bien, digámoslo así. Todos se habían dado cuenta, menos Saúl. Y mientras que él no se diera cuenta, la Biblia muestra que el demonio venía, lo atormentaba, desvariaba. Dice la Biblia que él desvariaba en medio de su casa. ¿Y qué es eso? Se ponía a maldecir a cuanto personaje se le pusiera enfrente. ¿Por qué? Porque estaba endemoniado. Hasta que él reconoció y dijo, manden a traerlo. Hablando de David, se apaciguó lo que él tenía. Pero mientras que él no reconocía, la Biblia lo dice así textualmente, que todos sus siervos ya se habían dado cuenta que él estaba mal, menos él. Y cuando él reconoció, él mismo dio la orden, vayan a traerlo, y le fueron a traer a David. ¿Y qué pasaba cuando David tocaba el arpa? El demonio que lo atormentaba se apaciguaba. Entonces miren qué tremendo, mis amados hermanos, que la falta de reconocimiento puede hacer ¿qué? Lo voy a decir así por Saúl, ¿verdad? Que el pobrecito estaba endemoniado y no se había dado cuenta. Ustedes y yo podemos pensar tal vez que gritamos por el carácter, porque yo soy un hombre de carácter. ¿No será que es otra cosa más que carácter? Entonces tenemos que aprender, mis amados hermanos, a consagrar. Y voy terminando, solo voy a leer ya. Inquirir, ir a buscar
mirar, reconocer, reflexionar y examinar a un enfermo. Miren, yo los bendigo, mis amados hermanos, los bendigo con todo mi corazón, bendigo a esta nación, bendigo a la gente de Costa Rica, pero yo me he dado cuenta, lamentablemente, para las personas que son así, ¿verdad?, de que hay muchas personas acá en Costa Rica. Les digo muchas, no uno, no una, muchas personas que son más o menos así. ¿Se imaginan ustedes? Pónganse ustedes ahorita en el papel del médico. Ustedes son el médico, ustedes son el doctor. Llega un paciente y le dice a usted: fíjese doctor, que me duele la cabeza. ¿Qué sería lo primero que ustedes le dirían si les dice que me duele la cabeza? Ustedes son el médico ahorita. ¿Cómo? Ok, que se tome algo, pero ¿cómo voy a saber yo qué darle para tomar si no sé exactamente qué le duele? Si le pregunta sus síntomas. Ah, muy bien. Empieza uno a indagar. Porque me duele la cabeza. Imagínate a gente que me duele la cabeza y dice que le duele aquí. Nada que ver, aunque sí es parte de la cabeza. Ok, y más o menos por dónde le duele. Lado izquierdo, lado derecho, al frente. Entonces ya la gente va diciendo, entonces ya el médico va sacando un diagnóstico. Y dependiendo más o menos a lo que él ha estudiado y los dolores que uno le pueda decir, mire, vaya a hacerse X examen. Va y me lo trae. Pero hay gente que llega, me duele la cabeza y ellos mismos le empiezan a decir al doctor cómo curarse. Así he hablado, yo le digo, no con uno, sino con varias personas aquí en Costa Rica, que le dicen a uno: tengo este problema, y ellos mismos tienen la solución. Entonces yo me quedo callado. Si tienen la solución, háganlo. ¿Y para qué lo buscan a uno si ya tienen la solución? Mejor casi que pongan su iglesia y pónganse a predicar. Entonces ese es un gran problema. Dice examinar a un enfermo. Si ustedes y yo reconocemos que hay algo que no está bien, entonces dejemos que nos examinen. No lleguemos con la enfermedad y la solución o la sanidad. ¿Por qué? Porque el que sabe, pues es el médico. Amén. Y si el que tiene el problema soy yo, pues ¿qué tengo que hacer? Dejar que me den el diagnóstico, la medicina y haga tal cosa, ¿verdad? Amén. Bueno, tengo que terminar, mis amados hermanos. Espero haberme dado a entender, pero con esto termino, de que entonces ustedes y yo, para que cuando el Señor venga nos reconozca, tenemos que tener, bueno, no iba a decir por lo menos, pero no es por lo menos, sino es muy puntual, 7 características. Ya les mencioné una. ¿Y cuál es la primera? Número 1, no buscar lo inmundo. Ahí tendríamos que indagar exactamente, ¿verdad?, en qué es lo inmundo, porque imagínense, hay un momento en el que dice la Biblia que el apóstol Pedro tuvo un éxtasis, tuvo una visión, y se le apareció una manta blanca, dice, y en la manta blanca él veía animales de todo tipo, y el Señor le dijo: Pedro, mata y come. Y el apóstol Pedro le dice: Señor, jamás cosa inmunda ha entrado en mi boca. Y el Señor le responde: no llames inmundo a lo que yo consagré. Amén. Entonces tendríamos que indagar qué es inmundo. Amén. Pero por lo menos yo creo que todos tenemos una idea de qué puede hacer lo inmundo. Y la clave de esto, mis amados hermanos, es reconocer de que ustedes y yo necesitamos de Cristo. Amén, amén y amén. Démosle una fuerte ofrenda de palmas a nuestro buen Dios, mis amados hermanos. Dios los bendiga en el nombre de Jesús.